En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a proseguir con la plática de ayer. Ayer fue lo que era la pura introducción sobre lo fundamental cristiano. Ahora vamos a tomar un tema que se llama lo fundamental cristiano, que en 3 países pioneros del movimiento Cursillos en América. Vamos a agarrar unas charlas de México, de Venezuela y de Nicaragua. Excelentes hombres cristianos, excelentes dirigentes en esos lados, que allá en 1961-64 fueron los primeros países que empezaron a hacer libros y revistas, y fue creciendo el movimiento. En México existía una revista que se llamaba Ultrella, y que no le tenía que envidiar a ninguna del movimiento. En ella, en 1964, el padre Delfino Sánchez habló un tema sobre la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano. En ella se expusieron las verdades o realidades básicamente que constituyen el cristianismo: la persona de Jesús, el Dios de Jesús, el Espíritu de Jesús, la iglesia de Jesús, el mandato de Jesús, que es el amor. Todo esto constituye el mundo de la gracia dentro de la mística. La persona de Jesús es la realidad fundamental y primera. Sin Cristo no hay cristianismo. Cristo es la brecha por la que irrumpe Dios en la historia humana. Se hace también una historia divina y una historia de salvación. Por Él se inicia y en Él se consuma la encarnación de las realidades de Dios en las realidades humanas. Los cursillos como movimiento de iglesia nunca intentan ser así cristiano, sino simplemente el ser cristiano. Por sí decimos que los cursillos son vivencia de lo fundamental cristiano. En síntesis, el padre decía, lo fundamental cristiano es una realidad permanente que nos hace ser iglesia, que nos hace ser cristianos, sino simplemente lo sustantivo, lo nuclear, lo fundamental, aquello que es eterno y perenne, sea cual sea la circunstancia en que se quiera o deba vivir. Lo fundamental cristiano en Venezuela. Venezuela tuvo la dicha de organizar en 1961 un cursillo de cursillos o de dirigentes en el mundo. Ahí estuvieron presentes y expusieron temas sobre lo fundamental cristiano. Ahí Monseñor Iturriza, que tiene como novedad que lo fundamental cristiano es distinto según sea la vocación de cada uno. Puede ser lo fundamental cristiano del sacerdote y lo fundamental cristiano de los casados. El padre Hermógenes Castaño publicó un amplio trabajo sobre lo fundamental cristiano de parte de la mística. Y Cesario Fil, un padre cesario, llegó a iniciar la finalidad del movimiento y fue de los primeros iniciadores para dar el tema de mentalidad, finalidad y esencia del movimiento en las primeras ideas fundamentales. En él, el padre Cesario describe en varios textos sobre lo que era lo fundamental cristiano. ¿Sí? Lo fundamental es únicamente aquello que conserva validez para todos los hombres a través del tiempo y a través del espacio. Lo fundamental cristiano es aquello que es común a todos los cristianos y que todos tenemos que vivir si no queremos dejar de serlo. Aquello que permanece idéntico a sí mismo en la iglesia, a pesar de la variedad y cantidad de adjetivos con que la iglesia va modificando su misma realidad nuclear a través de los siglos. Lo fundamental es aquello que, como el presupuesto necesario para que se fundamenta, constituye, valoriza y sitúa toda actitud personal y colectiva auténticamente cristiana. Aquello que las lleva a las exigencias fundamentales del hombre, de la verdad, del bien y de la vida. Lo fundamental como verdad es conocer, es la obra de salvación realizada por Cristo, la buena nueva, la noticia por autonomacia, que es la clave y eje de la vida. Lo fundamental como bien para buscar los medios y caminos, es la persona de Jesús con sus criterios, con sus gustos, como clave y eje de la vida. Viene siendo la incorporación vital y progresiva de Cristo. Es el hombre vivo, vivificado y transformado por la gracia,
que se sabe objeto de amor de Dios y llamado a crecer continuamente en Cristo y en la iglesia hasta satisfacer todas las exigencias de la vocación personal. Eso lo vivimos mucho cuando sabemos que nosotros somos iglesia, que somos parte del cuerpo místico de Cristo. Y a veces ahí encontramos la vocación personal cuando vivimos el cursillo. Lo fundamental cristiano no equivale a un cristianismo de tercera, porque el cristiano o es todo o no lo es. La madurez y la adultez cristiana no se mide por el grado mayor o menor de cultura religiosa, sino por la vivencia, más o menos apreciación de las verdades que constituyen el núcleo fundamental del cristianismo, que es vivir la gracia. Lo fundamental cristiano es el cristianismo que no es una moral, sino una vida y una relación de amor, una vida que crece, se desarrolla y se perfecciona por una relación de amor que acaba en la intimidad con Dios y en la misma entrega. Para algunos autores, los fundamentales cristianos de Cursillos están en el triple amor de Dios, como dice en San Mateo: amor de Dios, amor a uno mismo y amor al prójimo como uno mismo. En efecto, la vivencia de lo fundamental cristiano es amar a Dios y al prójimo en una tarea cotidiana y perenne. En definitiva, es un Cristo vivo en el cristiano por la gracia, porque tan solo vivir en gracia, amando a Dios y al prójimo, puede considerarse como el cimiento, la raíz y el origen de todo el ser y hacer genuinamente cristiano. Para otros, la fundamental cristiano de Cursillos es el bautismo. Este sacramento que nos impregna, nos pone un sello que pertenecemos a Jesús. En ese momento es un sacramento de vida, es un sacramento que no se borra, ¿sí? Porque ahí nos hacemos hijos de Dios, hermanos de Cristo, templos vivos del Espíritu Santo, herederos cielos, miembros de una iglesia, sacerdotes, profetas y reyes. Lo fundamental cristiano es pues el bautismo, en cuanto a sacramento y en cuanto a conversión, ya sea que se den juntos o se den en forma separada. El bautismo sacramento nos injerta en Cristo y por la conversión del hombre responde con todas las fuerzas de su persona al llamado de Jesús, que la dirige Cristo. Para algunos, lo fundamental cristiano de Cursillos es vivir la vida de la gracia, que por ser participación de la vida de Dios es siempre creadora de una nueva existencia en nosotros, así como un principio vital y en nosotros y con nosotros. En efecto, poner la vida de la gracia como un objetivo próximo del cursillo es un fin inmediato de la vida. Otra cosa que adaptarnos sencillamente al plan de Dios. Lo fundamental cristiano es, por lo tanto, Dios mismo que como donación y gracia decide convivir con la persona humana. Para algunos, lo fundamental cristiano de Cursillos se centra en el vivir del cuerpo místico de Cristo, como les dije antes, que es la iglesia. En efecto, un cursillo es esencialmente el hacer vivir el cristianismo, brindar la ocasión de una experiencia personal y viva de la grandiosidad de la vida de la gracia a presión. Y esta comunicación de vida es en los cursillos efectos de la realidad vivificante del cuerpo místico de Cristo. En realidad, por lo tanto, es que en los cursillos el núcleo doctrinal no es sino la teología del cuerpo místico de Cristo a través del temario que forma la estructuración visible del cursillos. Los que perseguimos, a fin de cuentas, es la conciencia y plena vivencia del bautismo. Queremos que todos los redimidos sean bautizados y que todos los bautizados sean santos, viviendo en gracia, consciente y creciente, en la línea con la iglesia, en contacto con Cristo y en comunicación vital con los hermanos. En resumen, lo fundamental cristiano, subjetivo, es en cada uno el enfoque de toda la vida bajo la luz del amor a Dios y al prójimo. Es la iluminación bautismal hecha consciente y creciente. Es la acción amorosa de Dios en el hombre, su vida divina, la gracia injertada en nosotros, por tanto, correspondida por nosotros. La concepción del cuerpo místico de Cristo como un principio y norma fundamental de la vida ascética,
La incorporación del cuerpo místico de Cristo no da una persona, pero sí un nuevo carácter a esa persona. Solo puede vivirse lo fundamental cristiano tras un encuentro con Dios, en un Cristo, con Cristo en la iglesia y con la iglesia por la gracia del bautismo. Esta decisión vital del cursista, que en sí es otra cosa que una nueva orientación de su vida, es lo que llamamos conversión en el sentido teológico de la palabra. Y en este espíritu de conversión, que es a la vez vida de la estrecha amistad con Dios, de la íntima comunión con Dios, fidelidad inquebrantable a su llamada, cumplimiento meticuloso de su voluntad, es lo que llamamos la vivencia de lo fundamental cristiano. De ahí que todo el proceso de desarrollo y perfeccionamiento del hombre dentro de la línea cristiana debe de llevar impreso este signo personal. Es decir, debe seguirle la línea de cada persona, su vocación, para ayudar a ser mejor persona. Lo fundamental cristiano, su objetivo, tiene una medida que para cada uno de nosotros, la vocación personal. Por eso no se puede reducir el concepto de lo fundamental cristiano solamente a aquello que es común para todos. Por eso, cuando se pretende fundamentar toda la espiritualidad del movimiento de cursillos en el bautismo, en la gracia, en el cuerpo místico de Cristo, es incluso el triple amor de Dios al prójimo y a nosotros mismos. El hombre se siente uniformado y no llega a percibirse como persona que tiene una misión propia del pueblo de Dios y en el mundo. En fin inmediato de los cursillos se incluye también en ayudar y a descubrir y a realizar nuestra propia vocación personal con respecto a la misma. Tenemos, ya para terminar, lo que el padre Camacho nos comentó en una meditación de lo fundamental cristiano hace como unos 16 años en un plenario. El padre Camacho decía, lo fundamental cristiano es aquello para lo que vino Cristo al mundo. Cristo nos amó, dio su vida por nosotros. Es la esencia del cristianismo, es lo que distingue al cristiano de lo que no es. Él decía que Dios tiene un plan o un proyecto de amor sobre el hombre, que lo creó por amor, que lo trajo a este mundo por amor, que lo quiere en el amor para que después de la muerte viva eternamente en el amor. Él decía, es el conocimiento y la vivencia de la gracia. Si se entiende lo que es la gracia, se entenderá lo que es fundamental cristiano y se entenderán todos los rollos y la finalidad de los 3 días del cursillo. La exposición y presentación de la gracia debe ser como la realidad y fundamento del Evangelio, de aquello que va a ser repetido hasta la saciedad. La gracia se repite, el rollo de gracia se repite en todo el cursillo. El plan de Dios, la filiación divina, la comunión con Dios, la dignidad suprema del hombre, la divinización de lo humano y la humanización de lo divino. La gracia se expone en el cursillo como una experiencia de Dios con los hombres y de los hombres con el Espíritu Santo de Dios. Se trata de una manera de ser. Después, y ambos, Dios y el hombre, se encuentran y se dan mutuamente. La gracia es la persona de Cristo, es la vivencia del amor, es la participación de parte del hombre en la vida de Cristo, es la vida divina. Lo fundamental cristiano incluye también la vivencia de los valores del reino, que tiene características propias, es decir, la gracia y la fe en Jesucristo. Los valores del reino son la misma persona de Cristo, su gracia, su iglesia, la justicia, la verdad, la paz, el perdón, la fraternidad y especialmente el amor. Finalmente, lo fundamental cristiano incluye el seguimiento de Jesús, es decir, comprometerse con Él. Es una entrega total y totalizante, es enamorarse de Él. Toda mi persona, para toda mi vida, para Jesús. Tenemos que vivir la vida de la gracia, vivir esa íntima amistad y comunión con Dios, con una verticalidad con Él. Pero lo más importante, que ese amor de Dios lo convivamos con nuestros hermanos, con nuestros prójimos, para ser una familia cristiana inmersa en el amor, que es lo que nos pide Señor Dios. Porque el cursillo, lo que dice, Dios te ama y te quiere en su redil. ¿Sí? Gracias por la atención. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.